institucional, inclusive más amplio que la academia, en sociedades como la nuestra. Esto justifica la necesidad acuciante de abrir y profundizar discusiones argumentadas y debates académicos sobre la comunicación. Ustedes me dirán, pero bueno, en el Ecuador, los últimos años, si nosotros contabilizamos 20 años acá, en el Ecuador hemos tenido algunos hitos en este sentido. Yo digo, sí, pero lamentablemente una cosa es realizar encuentros sobre comunicación, o que la comunicación esté a la orden del día en la vida nacional, y otra cosa es que esto haya derivado en la producción consistente y rigurosa de un conjunto de conocimientos y en su documentación y difusión pública. Eso no lo hay, y por lo tanto yo utilizaba la palabra aridez para plantear los abordajes teóricos y la producción investigativa. Quiero simplemente manifestar mi acuerdo con la preocupación o las preocupaciones que manifestaba el profesor Fuentes en relación con la persistencia de una suerte de investigación con anteojeras todavía a nivel latinoamericano. Si es que eso es a nivel latinoamericano, si todavía hay esa tendencia, si todavía no logra de alguna manera extraer, si no logramos salirnos los latinoamericanos todavía de ese tipo de marcos más normativos de investigación foránea, desde modelos foráneos, en el Ecuador esta situación está hipostasiada y está amplificada aún más todavía. Por otro lado, hay que contextualizar el problema ubicando el contexto tanto a nivel de los giros epistemológicos de la producción teórica y las nuevas opciones metodológicas puestas en marcha, así como haciendo un análisis de los espacios institucionales. No, el profesor Fuentes en su intervención no tocó, pero ha sido un trabajo de él durante muchos años, la reflexión acerca de entender la comunicación como un campo de fuerzas, en el sentido bordeano de la palabra, en el cual, y lo dijo de pasada varias veces, lo dio por sobreentendido varias veces, existen actores, existen acciones, existen prácticas, existen relaciones entre esos actores, existen instituciones y existen también una suerte de procedimientos de apropiación y de interiorización de ciertas prácticas y conductas. La investigación de cualquier rama de la ciencia, en cualquier rama de la ciencia y también la investigación de la comunicación es el resultado de procesos permanentes de habituación a investigar, de lo que llamaría Bourdieu habitus. Eso nos está faltando en el Ecuador. Entonces, por supuesto, si nosotros vamos más hacia atrás para ver el origen de esa falta de hábitos, encontramos precisamente que tenemos que revisar y hacer un balance de lo que son las instituciones, los instrumentos de difusión académica que tenemos de las investigaciones, las redes, la incorporación a redes internacionales o redes transnacionales, como ustedes quieran llamarles, de producción e intercambio investigativo. Y por supuesto podríamos alargar la lista, podríamos hablar de parámetros, ahora con la nueva ley de educación superior quizá podamos pensar en parámetros más rigurosos, podamos pensar quizá también en la asunción de ciertas responsabilidades por parte del Estado, y no solo por parte del Estado, sino desde el Estado hacia las instituciones académicas para que definan la investigación como uno de los ejes fundamentales junto con la formación y la vinculación con la colectividad de su tarea, etcétera, etcétera. Se propone, por lo tanto, tomar a esto que se podría llamar un encuadre situacional como punto de partida para proponer un debate colectivo y crítico en los espacios académicos y en los centros investigativos. Uno de los problemas que tenemos acá en el Ecuador, y eso porque he conversado con colegas que muchos de ellos se dedican en su formación, en su proceso de docencia universitaria a formar investigadores, no se sabe a ciencia cierta qué mismo es, cuando se habla de investigación de la comunicación, de qué mismo se está hablando. A ratos hay confusiones inclusive entre pequeños diagnósticos que son más de corte operativo, más de corte aplicado, investigación aplicada a nivel institucional u organizacional, y a eso se les llama a veces investigación a secas. No hay mayor debate acerca de lo que significan los marcos conceptuales, esto en los propios procesos de formación a nivel, no solamente de pregrado, que podría ser una parte de la realidad constitucionaria de nuestro país, sino a veces a nivel de posgrado. Está ausente todavía la comunicación acá como objeto específico de estudios doctorales, a pesar de que ya el Ecuador se ha embarcado en programas doctorales desde hace varios años atrás, quizá desde hace una década, está embarcado en programas doctorales, pero todavía no hay, todavía ni siquiera pienso yo estamos recién en pañales, estamos en la intención de pensar en poner en marcha un programa doctoral en comunicación. Entonces,
es necesario este encuadre situacional para poder mirar las marcadas limitaciones conceptuales y operativas que hay en este campo. Dos referencias muy al estilo de lo que ya mencionó el doctor Fuentes. Simplemente para caracterizar lo que es el campo de la investigación en el Ecuador. En 1976, en uno de los trabajos, Beltrán, que ya mencionó el doctor Fuentes, hace un balance de lo que es la investigación de la comunicación en América Latina. Y en ese mismo artículo, y claro, miren lo que plantea: falta de un marco conceptual propio, adopción sin juicio crítico de metodologías extrarregionales, ausencia de una auténtica creatividad nacional, preferencia por analizar fenómenos de la comunicación por fuera de las variables políticas, socioeconómicas y culturales, ojo, preferencia por temas de investigación limitados y parciales, atención exagerada a problemas relacionados con la prensa, ojo, creo que son temas muy puntuales que se dan en nuestro país, y una ausencia total de políticas y planes para orientar la investigación en general, preferencia por trabajo no interdisciplinario. Creo que es un balance que hizo él en el 76, estoy hablando de precisamente el inicio del llamado periodo neoliberal en América Latina. Tenemos que tomar en cuenta que después, los años posteriores, habrán marcado un proceso de mercantilización y de privatización de los procesos de formación superior a nivel de todo el continente, y que quizá esos problemas se profundizaron. O sea, es simplemente un punto de partida para decir que quizás se profundizó la problemática. A manera de contraste, si es que lo de Luis Ramiro Beltrán fue dicho el 76, Efendi Maldonado, en el año 2010, en un artículo que escribe el profesor Efendi Maldonado, nuestro compatriota que trabaja en Brasil, plantea lo siguiente: dice, en la actualidad, refiriéndose a América Latina, se vive un momento de reconfiguraciones potencialmente revolucionarias, dice Efendi. Aunque el modelo sistémico estructural funcionalista continúa hegemónico, hay un avance del pensamiento crítico transformador y de estrategias de investigación y de acción renovadoras que enriquecen el campo de conocimiento en comunicación y las sociedades en proceso de cambio. Esto lo dice el 2010, haciendo un balance de lo que es el escenario, el panorama de la investigación de la comunicación en América Latina. ¿En qué lugar situamos, digamos, entre estos dos hitos históricos, 76 y 2010, en qué lugar situamos a la producción investigativa de la comunicación de Ecuador? Aunque desde fines de los 50, con la creación de CESPAL, 1959 si no recuerdo mal, y a mediados de los 70, Quito fue considerada la capital de la comunicación. Quito alojaba, hospedaba hasta 8 organizaciones mundiales o regionales de comunicación. Hacia el 2011, y después de 50 años de investigación de la comunicación en América Latina, parecería ser que todavía hay una similitud preocupante entre la situación descrita por Luis Ramiro Beltrán y lo que está sucediendo a nivel del Ecuador. Yo no veo sino lejanía, en cambio, con la descripción que hace Efendi Maldonado de este proceso de ebullición y de una suerte de explosión con potencial de revolucionar, de un giro epistemológico, cosas por el estilo, en el caso del Ecuador. Por eso les decía, mi visión es más bien bastante sombría. ¿En qué me baso? Me baso en los poquísimos documentos, los poquísimos jalones que hay de inventario de lo que se ha hecho en comunicación en el Ecuador. Quiero de todas formas anticipar que no he tenido la posibilidad y se debe hacer un inventario de lo que son los programas de posgrado, las investigaciones producidas en los programas de posgrado, muchas de ellas de bastante buena factura. Estoy sobre todo los dos más cercanos que conozco, que son el de la Universidad Andina Simón Bolívar, los posgrados, y el de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sin embargo, fíjense en un trabajo que precisamente es un trabajo de posgrado de Gisela Arf, hecho el 2005, afirma en relación a CIESPAL y a la Facultad de Comunicación Social de la Central lo siguiente. Cuando hablo de la FACSO, de la Facultad de Comunicación de la Central, me estoy refiriendo a la facultad quizá que más producción, más historia, más prestigio tiene a nivel nacional. Dice, la constante indagatoria de ambas instituciones ha sido la corriente funcionalista instrumental, lo que a su vez ha significado, estoy hablando del año 2005, apenas 5 años atrás, 6, la disminución de la discusión de otros paradigmas y ha obstaculizado e incluso no considerado su contribución a la constitución de una corriente latinoamericana de pensamiento comunicacional. En el caso de la FACSO no se aprecia un programa que persigue el despertar el pensamiento crítico reflexivo,
mediante la articulación de cursos de epistemología de las ciencias sociales y de la comunicación, lo que limita la reflexión teórica de la comunicación como problemática social. Mientras que respecto a CIESPAL, Gisela dice lo siguiente: ha propiciado que su perfil como centro de investigación científica haya bajado a nivel latinoamericano. Estamos hablando del año 2005. Y es efectivamente, cuando nosotros vemos la trayectoria de CIESPAL, vemos que efectivamente los años 70, 60, 70, hasta los 80, CIESPAL mantiene un perfil en su vida y después, a partir de los 80, CIESPAL empieza a sufrir tropiezos, no solo de carácter de financiamiento, de recursos, de falta de recursos, sino también como centro de producción de conocimiento y de articulación de saberes regionales, experiencias y prácticas regionales en el campo de la comunicación. Otro pequeño trabajo como balance crítico, Fernando Checa, actual director de CIESPAL, en el 2007, refiriéndose al subcampo de estudios de recepción, dice lo siguiente: se evidencia la condición marginal de la investigación de comunicación en el Ecuador, aunque con un repunte en los últimos años, y más aún la de los estudios de recepción, los cuales han sido investigaciones enmarcadas por los lineamientos de investigación tradicional, básicamente funcionalista e instrumental, que poco han aportado a una producción científica con base en nuevas epistemologías, metodologías, etcétera, etcétera. Han sido investigaciones que no asumen los enfoques críticos latinoamericanos y que estos buscan establecer conexiones profundas entre procesos comunicativos y prácticas sociales, etcétera, etcétera. Es decir, uno revisa el balance y ahí está un poco también la preocupación al año 2007. ¿Qué tenemos ahora, al año 2011? Yo diría que a duras penas existe aparte de los cursos de formación de posgrado que producen investigación de la comunicación, pero como requisito de graduación académica. Eso hay que diferenciar. Algunas de ellas tienen una muy buena factura, muy buena calidad y son objeto de publicación, pero otras, en cambio, no. Desde ese punto de vista y exceptuando eso, tenemos a duras penas la participación de unas cuantas universidades en algunos espacios de debate y discusión a nivel latinoamericano, por ejemplo. Los espacios de investigación y de intercambio de experiencias son básicos. Estoy hablando de congresos de la FELAFAX, presencia en ALAIC y unos pocos investigadores en Claxo, poquísimos. Claxo tiene un solo grupo de los 29, creo, que se aprobó para el periodo 2011-2013. Hay un solo grupo de estudios de comunicación. Es el grupo que estoy co-coordinando con un colega brasilero que se llama Comunicación y Poder en el Capitalismo Contemporáneo. Entonces es curiosísimo cómo hay esta especie de aislamiento, de encierro del Ecuador en la participación de estos eventos. Yo no estoy diciendo que no vayan estudiantes de las universidades a los eventos que hay a nivel latinoamericano. Van, pero estoy hablando acá de la producción dura, digamos, rigurosa, de investigación a nivel académico. Hay